El magnicidio del sanguinario dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo cumple 60 años este 30 de mayo. Los héroes del 30 de mayo es el nombre que recibieron los hombres que con cautela planearon la muerte del tirano. El ajustamiento es el nombre del plan que se llevó a cabo. Fueron 30 años bajo el régimen del terror conocido como la Era Trujillo, hasta que a las 9:45 de aquella noche de mayo de 1961, el vehículo en el que viajaba Trujillo fue emboscado recibiendo 60 impactos de bala, de los cuales 7 impactaron el cuerpo del dictador. En pleno tiroteo, con los vehículos ya detenidos, el conspirador Pedro Livio Cedeño se dirigió al carro del dictador, pero al abrir la puerta para sacarlo, Trujillo disparó y lo alcanzó en el vientre con un tiro que lo lanzó hacia atrás. Sin embargo, desde el suelo, Cedeño pudo ver cómo Trujillo, estando malherido, logró apearse y caminar con dificultad. Entonces voceó a otro de los conspiradores: Huáscar, se va, tírale el carro. Y fue así como el hasta entonces dictador cayó al pavimento. En los días siguientes, los hombres que dieron muerte a Trujillo y otros implicados en la trama fueron cayendo en manos de las fuerzas del régimen, que fueron asesinados o sometidos a tortura. El hijo de Huáscar Tejeda, Manuel Tejeda, cuenta a Efe las torturas que sufrió su padre y los otros héroes del 30 de mayo. Mi cuerpo, o sea, que mi papá llegó en estado inconsciente y que no había ni un solo espacio de su cuerpo que no estuviera hinchado o amoratado. Allá ellos pues fueron asesinados uno por uno, los iban sacando de la guagua y lo ponían en un... Lo amarraban a unas matas de coco y los iban ahí matando uno por uno. El ajustamiento de Trujillo cumplió su cometido. Se decapitó la... Cada quien cuenta la historia, cuenta el cuento a su manera. Sí sabemos que muchas personas participaron en la muerte de Rafael Leónidas Trujillo y entonces quizás el relato, para hacerlo corto, hay que contarlo rápidamente, pero yo quiero hacerlo un chin más largo el relato, porque realmente todo inicia no esa noche, sino días después. Entonces el corte que voy a pasar ahora es justo el que nos habla de esos días después, hasta llegar a noviembre. O sea que no fue así, no fue tan rápido, que lo agarraron, salieron, no, eso no fue así. Lo vamos a contar con otra parte, porque ¿qué le digo? Cada quien cuenta el cuento a su manera. Es cierto que acabaron con Trujillo, es cierto que se adjudica a Trujillo la muerte de las hermanas Mirabal. Yo pienso que fue una trama para que justamente eso sucediera. La otra parte que entiendo es que Rafael Leónidas Trujillo se le había puesto muy fuerte a los norteamericanos en sus decisiones y en no tener deuda externa, porque la pagó, en comprar y tener que probarle las cosas allá antes de traerla acá. Era como el Bukele de aquel tiempo, ¿verdad? Porque no habían delincuente, amigo mío. Usted podía salir forrado de oro y con la cartera a la calle. Y usted se dormía, usted se emborrachaba y se dormía ahí y contaba a mi padre y mi madre. Por eso lo puedo creer, porque fueron anécdotas que hacían ellos de las vivencias que habían, y decían que la gente se dormía en la calle y que pasaba la policía, se lo llevaba al destacamento, lo dejaba amanecer ahí y en su defecto, si le conocían, lo llevaban a la puerta de su casa, con su cuarto y con sus prendas. Nadie robaba, ni los militares, ni los que están fuera de la milicia. Entonces hay muchas cosas malas, pero hubo muchas cosas buenas. Porque estamos viviendo un palacio municipal, un palacio del Congreso, un palacio nacional, muchísimos puentes, las principales carreteras, las más viejas carreteras, y muchas de las que hoy han sido pavimentadas ya existían, pero en piedras, encalchadas en piedras, no en pavimento. Entonces, los canales de riego, los ríos. El río Sama era un río, no era lo que hoy tenemos. Entonces se protegían algunas cosas. Dicen que no fomentó la protección al medio ambiente. Sin embargo, no se sacaba la madera para hacer carbón, ni para robársela y hacer villas allá en la loma, ¿verdad que no? Eso no existía en aquel entonces. O sea que hay cosas malas y hay cosas buenas. Pero lo corté ahí donde el hijo de Huáscar hablaba, porque en este corte que voy a pasar ahora sí se cuenta la historia un día después de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo. Esto es Informando, señores. Lo que ustedes no vean aquí lo van a ver en la página.
pero todo lo que pueda lo pasaremos por acá, un día después de la muerte de Trujillo, señor director. Un día después, mueren Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz, otro de los patriotas durante un enfrentamiento con el Servicio de Inteligencia Militar. El hecho sucede al inicio de la Avenida Bolívar, casi frente al Parque Independencia. El 11 de junio, un grupo de opositores encabezados por Viriato Fiallo y Ángel Severo Cabral, dos oposicionistas no mezclados directamente con el ajusticiamiento del tirano, fundan la agrupación patriótica Unión Cívica Nacional. Todo aquel que tiene algo que recriminar a los pasados 31 años y algunos más se inscriben en ella. El 5 de julio llega al país una comisión del Partido Revolucionario Dominicano que liderea Juan Bosch. Está conformada por Ángel Miolán, Nicolás Silva y Ramón Castillo. Ese mismo día, luego del recibimiento frente al Parque Colón, un grupo de protestantes se dirige hacia el Palacio Nacional en busca de Balaguer, y al no encontrarlo, tuerce su curso hacia la estación oficial de la tiranía Radio Caribe. Al inicio de la noche, es destruida por las llamas. Si hoy la República Dominicana tiene una democracia con libertad de expresión del pensamiento y otras conquistas, no hay duda que la llegada del PRD el 5 de julio de 1961 jugó un papel estelar y con sus prédicas y su acción contribuyó a que el pueblo votara el miedo que durante 30 años le impuso la batuta y la Constitución de Trujillo. Empujadas por los vientos de la libertad, las velas del patriotismo se inflaman y grupos cada vez mayores corren por las calles en protesta. El CIM, ahora en una por lo menos aparente desorganización, acrecienta su peligro, sigue aterrorizando a la ciudadanía y utiliza métodos abiertos para lograrlo. Hay persecuciones en las calles, tiroteos, asesinatos que no procuran disfrazarse. El 9 de julio, la agrupación política 14 de junio anuncia su conversión a partido político. Su local estaba en la calle Hostos, esquina Conde. El 16 de julio es realizado de nuevo frente al Parque Colón el primer mitin masivo. Los calieses lo atacan. El 29 del mismo mes, una enorme multitud se congrega frente al altar de la patria, esta vez convocada por la Unión Cívica Nacional. Tras 24 años de exilio, el 20 de octubre llega al país el profesor Juan Bosch, y en su primer discurso en la Casa Nacional de los PRDistas dice que nos dispongamos a matar el miedo. Ese mismo día tiene lugar la matanza de la calle Espaillat. Un grupo de estudiantes que preconizaba por la salida de Balaguer y los miembros de la familia Trujillo son sitiados en un pequeño sector de la citada calle por miembros de las Fuerzas Armadas y el CIM. Y luego de una abusiva batalla resultan masacrados. Al día siguiente, en un discurso de Balaguer, este dice: sean mis primeras palabras para felicitar a las Fuerzas Armadas. El 7 de noviembre el Congreso Nacional dedica a los héroes de la Restauración el monumento a la paz de Trujillo que el dictador había construido en la entrada a Santiago. El 18 de noviembre, en la hacienda Nigua de Ramfis Trujillo, son fusilados los tiranicidas Salvador Estrella Sadalá, Pedro Livio Cedeño, Huáscar Tejeda y Roberto Pastoriza, y los conspiradores Modesto Díaz y Luis Manuel Cáceres. El pelotón de verdugos es encabezado por el propio hijo del tirano, quien saldrá del país al día siguiente. Ahora, de los que participaron en la conspiración, solo quedan con vida fugitivos Antonio Invert Barreras
y Luis Amiá Matió. Antonio de la Maza nació en Moca el 24 de mayo de 1913. Cayó en el tiroteo el 4 de junio del 1961 en la calle Julio Verne, esquina Bolívar, frente a la ferretería Reed. Teniente Amado García Guerrero nació el 2 de junio de 1931 en Santo Domingo. Murió en un enfrentamiento con miembros del Servicio Militar de Inteligencia el día 2 de junio de 1961. Tenía 30 años. Roberto Pastoriza nació en París el 10 de mayo de 1922, de madre francesa y padre dominicano. Murió asesinado en la hacienda Nigua el 18 de noviembre. Salvador Estrella Sadalá nació en Tamboril, común de Santiago de los Caballeros, el 21 de junio de 1919. Fue detenido 5 días después del tiranicidio, falleciendo víctima de increíbles torturas el día 4 de julio. Modesto Díaz nació en San Cristóbal el 12 de octubre de 1909. Murió asesinado recibiendo horribles torturas el día 18 de noviembre de 1961. Huáscar Tejeda nació en Baní el 31 de marzo de 1926. Murió torturado y vilmente asesinado en la hacienda Nigua el día 18 de noviembre. Pedro Livio Cedeño nació en Higüey el 4 de mayo de 1912. Murió asesinado en la hacienda Nigua el 18 de noviembre. Luis Manuel Cáceres nació en Moca el 3 de noviembre de 1938. Murió vilmente asesinado y torturado en la hacienda Nigua el 18 de noviembre de 1961 a los 23 años de edad. Juan Tomás Díaz nació en San Cristóbal el día 5 de octubre de 1905. Cayó abatido a balazos junto a Antonio de la Maza en la avenida Bolívar frente a la ferretería Reed el 4 de junio de 1961. Miguel Ángel Báez Díaz nació en Yaguate el día 7 de diciembre de 1912. Murió asesinado un día de agosto de 1961. Luis Amiá Matió nació en San Pedro de Macorís el 9 de noviembre de 1914. Su deceso ocurrió el 7 de noviembre de 1980. Antonio Imbert Barreras nació en Puerto Plata el 3 de diciembre de 1920. Milagrosamente salvó su vida junto a Luis Amiá Matió. A principios de los años 60 fue nombrado por decreto general de las Fuerzas Armadas, cargo que ostenta hasta el día de hoy. General José Román Fernández, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas hasta la muerte de Trujillo. Un coronel de la Fuerza Aérea, Rafael Rodríguez Echavarría, inicia un movimiento para impedir que se queden en el poder Héctor y Arismendi, los hermanos de Trujillo. Bombardean la base de San Isidro y luego de reunirse con Balaguer y el representante de los Estados Unidos, logran sacarlos del país. Todas las campanas de la capital son echadas al vuelo la tarde del 21 de noviembre. De nuevo, esta antigua ciudad será conocida como Santo Domingo, gracias a una decisión del Congreso. Ya en las postrimerías del año, el 28 de diciembre, el todavía presidente Balaguer disuelve el Partido Dominicano. Al día siguiente crea el Consejo de Estado que regirá de manera provisional el país a partir del 1 de enero. Luego de reuniones con la Unión Cívica Nacional. Está conformado por Rafael Bonelli, Eduardo Reed Barreras, Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, Nicolás Pichardo y los sobrevivientes del magnicidio Luis Amiá Matió y Antonio Imbert Barreras. Comienza el año 1962.
A los 16 días del mes de enero es derrocado el recién instaurado Consejo de Estado y puesta en su lugar una junta cívico-militar que apenas dura unos días. La Unión Cívica Nacional, con el apoyo de los partidos Revolucionario Dominicano y 14 de junio, se reúnen en el Parque Independencia para protestar contra la situación política. Las multitudes gritan en contra de Balaguer, a quien llaman muñequito de papel, demandando su salida del país. Los policías que rodean a los manifestantes desde las 2 de la tarde intentan acallarlos, pero a cada momento la multitud es más numerosa. A las 3:45, el general Rodríguez Echavarría envía tanques para enfrentar a los protestantes. Los comanda el oficial Cuervo Gómez. Y horas más tarde, en un oscuro incidente, la infantería abre fuego indiscriminadamente. 4 personas mueren instantáneamente y una veintena más resulta herida. El inmenso grupo se dispersa, pero la agitación se riega por toda la ciudad. Un movimiento organizado por jóvenes oficiales de los cuerpos castrenses, entre los cuales figura el coronel Rafael Fernández Domínguez, promueve una especie de contragolpe que devuelve el poder a los miembros del Consejo de Estado, encabezado por Bonelli. Balaguer se asila en la Nunciatura Apostólica, vecina a su residencia, y grandes multitudes se lanzan a las calles para celebrar el evento. Los Estados Unidos de Norteamérica aplauden la solución y anuncian que reanudarán la ayuda cívico-militar. Ustedes vieron ahí un Juan Bosch y un Peña Gómez cuando todavía PRD era PRD, partido que acaba de desaparecer porque ya, ¿verdad?, ni para bisagra va a funcionar. Qué pena, cuánta sangre se derramó, cuántas luchas, cuánto, hasta el momento en el que Peña Gómez dijo, porque si me topan, le prendo fuego a la capital por las 4 esquinas, ¿verdad? Y la capital es bien grande. Pero bueno, se encargaron los PRDistas de desbaratar el PRD y se encargaron los PLDistas de desbaratar al partido que sale del PRD y se convierte en un partido de tanta fuerza que logra 5 periodos gubernamentales entre sus 2 presidentes, lo cual no había logrado el PRD y no logró el PRD en su momento, que nada más llegó a tener 2 presidentes, ¿verdad? Y uno por 43 días. No, ese fue por 43 días. Ah, sí, Hipólito Mejía Domínguez, ¿verdad? Hipólito Mejía, no, porque Juan Bosch fue con el PRD. Ah, sí, ¿verdad? Juan Bosch con el PRD primero, Jorge Blanco, Antonio Guzmán e Hipólito Mejía, 4. Ah, pues sí, casi, pero el PLD le pasó, porque uno de esos 4 fue el fundador del PLD y el PLD logró 5 periodos entre 3 presidentes. Juan Bosch, no, ya me dijiste que no, que Juan Bosch no estaba ahí. Dejémoslo así. Bueno, Danilo y Leonel, lo que se encargaron de desbaratar el partido también, pero está bien, esa es harina de otro costal. Hay mucha historia que aprender, hay una historia que no queremos que se repita en República Dominicana, hay una historia que hay que enseñarle a los jóvenes de hoy. Yo recuerdo que cuando fui a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, creo que fue una segunda carrera. Una primera era que estaban quemando goma en la Correa Isidrón, pudimos salir. Pero una segunda en el que salimos llegando a la 27 de febrero para coger un onatrate, que eso hacía muchos años de eso. Y no volvimos. Preferimos estudiar en la Universidad Dominicana OIM. Posteriormente, años después, fuimos a inscribir a nuestra hija para estudiar ingeniería civil. Un día la sacamos del economato, otro día la sacamos del comedor y la tercera creo que fue de la biblioteca. Esa tercera después la mandamos para P,
a estudiar otra cosa, porque ya ingeniería no iba a ser, a estudiar administración de empresas. El caso es que lo que se ha vivido no queremos que lo vivan, ni nuestros hijos ni nuestros nietos, que no queremos vernos como Haití, que no queremos otra revolución. Vamos a hacer una nueva pausa, regresamos enseguida. Mejor arriba con presión y no abajo con depresión. Mejor en democracia, con todo y lo que se diga, y no en dictadura y mucho menos en guerra. Volvemos ahora mismo. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. They wouldn't give us a venue change. We were at 5% or 6% in this district, in this area. This was a rigged, disgraceful trial. But the real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here, and everybody knows what happened here. You have a Soros-backed DA, and the whole thing, we didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man, and it's okay. I'm fighting for our country. I'm fighting for our Constitution. Our whole country is being rigged right now. This was done by the Biden administration in order to wound or hurt an opponent, a political opponent. And I think it's just a disgrace. And we'll keep fighting. We'll fight till the end and we'll win. Bueno, la culpa la tiene Biden. Le pide a Jesucristo y a los seguidores que, verdad, dice que ese juicio está amañado, dice muchas cosas. El inglés mío es muy malo, pero entendí algunas. El señor Donald Trump no tiene la culpa de nada, ni siquiera de la toma al Capitolio. Eso fue mentira, eso fue otro invento. Pero dicen los residentes norteamericanos y los norteamericanos que el que lleva la delantera es Donald Trump. Y él habla de un porcentaje de un 5% contra un 65%, o sea, eso está difícil de cambiar. Además, hay la quinta enmienda dice que nadie está obligado a declarar en su contra. Sin embargo, a él se le ha juzgado por muchos cargos, dentro de los cuales 34 han salido. Según la justicia norteamericana, él ha salido culpable y deberá cumplir, pero dicen que a los presidentes norteamericanos o a los expresidentes no se les puede encarcelar, entrarlo en una cárcel. Así que no sabemos cuál es la medida que van a utilizar, le vamos a estar dando seguimiento, pero también dicen lo que votan por los norteamericanos, que Donald Trump es el presidente porque no tiene nadie que le haga la contra, y que Biden está muy mal y aparentemente no tiene las herramientas para presentarse en las próximas elecciones como un buen contendor contra las aspiraciones de Donald Trump. Bendiciones para ello. Una reunión, señor director, si pudiera poner mi imagen, porque tengo entendido que ayer o antes de ayer estuvieron reunidos Xi Jinping y también Vladimir Putin. Ustedes saben que continúa el asunto de Ucrania y continúa la guerra Rusia-Ucrania, donde tantas personas han perdido la vida, más de 2 años en esto y todavía no encontramos la solución. Se cree que la misma va para largo. Sin embargo, no se quedó detrás el amigo Zelensky, porque se estuvo reuniendo también con los iraníes y con los israelíes y con demás. Señores, aunque ahora mismo hay una guerra en la Franja de Gaza, hay asuntos que todavía ellos tienen intereses en otros lugares y que siguen atendiendo. Mira qué bellos se ven esos árboles ahí detrás de esas personas. Qué pena que estemos acabando con el ecosistema para que desaparezca todo eso, para que no haya nada más que buscar. Asimismo, nos está sucediendo a nosotros con los vecinos haitianos, que cada día mueren más personas y que hace apenas unos 2 o 3 días íbamos a pasar unas internacionales aquí que nos llegaron sobre el asunto de las famosas tropas kenianas o militares. No son tropas, son militares kenianos que vienen a organizar el asunto, que dicen que no son más que los mismos mercenarios que buscó Rusia para Ucrania. Gente que va a los pueblos, aunque sean morenos aquellos y estos rubios, pero gente que va a los pueblos donde hay guerra por paga y que no le importa si mató niños, animales o adultos. Ellos van a matar
todo lo que le quede de frente. Veamos estas internacionales de Haití. Haití se hunde cada día más en el caos. En pocas semanas, decenas de miles de residentes huyeron de la capital Puerto Príncipe, donde las pandillas siembran muerte y terror. Para recuperar el control, el país espera el envío de una fuerza multinacional, una tropa de 2.500 hombres liderados por Kenia. Pero aún así es incierta la fecha de llegada del primer contingente. Durante su visita de Estado a Washington, el presidente keniano aseguró que necesita más tiempo de preparación. Estamos considerando un tiempo de alrededor de 3 semanas para que estemos listos para el despliegue, una vez que todo sobre el terreno esté resuelto. Las fuerzas kenianas pondrán en práctica su experiencia en gestión de disturbios y en operaciones de mantenimiento de la paz, como lo han hecho en la vecina Somalia junto a los estadounidenses. Otros países también contribuirán a esta fuerza: Benín, Bangladesh e incluso Chad. Estados Unidos se encargará del apoyo logístico y financiero de más de $300 millones. 13 votes in favor. Aprobada en octubre por el Consejo de Seguridad de la ONU, la misión debería ayudar a restablecer la situación de seguridad en Haití para permitir la celebración de elecciones. Pero genera mucha controversia. En Kenia, la oposición denuncia una misión suicida y ha presentado recursos legales que han resultado en retrasos significativos. Las organizaciones de derechos humanos también expresan sus preocupaciones. La historia de la policía en Kenia durante los últimos 2 años ha sido bastante brutal. Y el temor es que estemos exportando oficiales y una cultura que ha causado la muerte de 60 personas en el último año a causa de la violencia policial. La policía keniana también tendrá que enfrentarse a la desconfianza de la población haitiana, después de 7 operaciones similares de la ONU desde principios de los años 90. Algunas de ellas empañadas por escándalos de violencia desmesurada, propagación de enfermedades y abusos sexuales. Abusos en todo el sentido de la palabra. Vamos a ver qué va a pasar cuando lleguen. Se habló de 400, después se habló de 1.000, ahora se habla de 2.500. Mientras haya dinero y Estados Unidos lo vaya a aportar, como dice que lo va a aportar, pues más gente va a venir porque a ellos no les importa morir. Lo que les importa es que quizás su familia quede bien. Es muy probable que eso sea y que lo estén viendo en términos económicos, no en términos humanitarios. Recordemos que duraron 10 años la gente de la MINUSTAH tratando de hacer ese mismo trabajo y no lo lograron. Y había apoyo de Estados Unidos, había apoyo de Brasil y había apoyo de muchas otras naciones. Pero bueno, a nosotros se nos acabó el tiempo por hoy. Yo quiero invitarles a que se queden con la programación de N16. Que no olviden que la mitad del programa siempre se queda para que ustedes los vean en Informando con Marixa Jorge, Instagram, Facebook y YouTube, hasta en Twitter que quieran. Ahí van a tener más informaciones. Gracias por la sintonía, por esta hermosa semana que hemos tenido y que para el lunes podamos vernos una nueva vez a través de su canal 16. Hoy estamos en Dominicana FM a las 7 de la noche. Bye bye.